Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Fabiola y el día de hoy me gustaría compartirles una reflexión basada en el texto de Paulo Freire, El maestro sin recetas. Me gustaría comenzar porque el autor Paulo Freire nos invita a reconocer que la educación no solo es un proceso técnico, sino también es un proceso humano y político. Y esto tiene una relación importante con el feedback. ¿Cómo es que aprendemos a dialogar o corregir sobre el proceso del aprendizaje? En el texto que presenta el autor Paulo Freire, El maestro sin recetas, nos hace entender que el maestro no puede ser neutral porque siempre toma una postura ante el mundo, lo que quiere decir que pueden ser solo técnicos que se limitan a corregir y a transmitir. Esto nos habla de cómo en algunas ocasiones hemos visto que hay maestros que solamente se dedican a transmitir ese conocimiento, pero sin hacer que el alumno se cuestione el por qué, para qué de las cosas. El maestro técnico no promueve una reflexión crítica en el alumno, tampoco una participación activa, y en muchas ocasiones algunos ejemplos de los maestros técnicos son aquellos que miden el aprendizaje solo con exámenes, aquellos que por ejemplo se dedican a escribir en el pizarrón y solo los alumnos copian. Y este tipo de aprendizaje, como se reitera, no promueve una reflexión crítica en el alumno, ni tampoco una participación activa que los haga cuestionarse si verdaderamente lo que el profesor está impartiendo en clase es una verdad absoluta, algo que sea totalmente y 100% verídico. Entonces, estos son unos ejemplos. Al contrario del maestro técnico está el maestro político, que es el que va a promover que el alumno tenga un pensamiento crítico, reflexivo, participación activa, para que el alumno indague más allá del conocimiento que se está impartiendo en clase. Algunos ejemplos de esto es cuando el docente en el aula nos invita a reflexionar y a participar sobre el tema que se esté viendo en clase, y así nosotros escuchamos las opiniones de nuestros compañeros, como también podemos dar nuestra opinión. Hay algunos maestros que lo relacionan con hechos históricos, por ejemplo, qué desigualdades hay o había en el pasado que siguen existiendo al presente. Es importante recalcar que el autor promueve un cambio social, una transformación, una visión diferente, y esto el alumno lo va a obtener al momento de que empieza a reflexionar, a tener una participación activa, un pensamiento crítico, porque al momento de basarse en las injusticias existentes en la sociedad y relacionarlo con la actualidad o en el presente y en el mismo contexto, pueden ser más participativos y promover una transformación social. Cuando el maestro se enfoca solamente en corregir, no promueve a que el alumno entienda y comprenda el proceso de lo que se está viendo. Es decir, le transmite el conocimiento, pero no significa que comprenda el porqué de las cosas. Como mencionaba anteriormente, no promueve un pensamiento crítico ni reflexivo para que el alumno pueda entender más allá de lo que se le está transmitiendo. Al contrario del maestro político, nos invita a dialogar, a reflexionar, a tener una participación activa, y esto, como lo hemos podido ver, en algunos ejemplos de clase, pues mayormente funciona cuando estamos todos participando referente tal vez a una tarea que nos dejaron. Y me gustaría poderles compartir un ejemplo de mi vida
en la escuela. Justamente cuando caemos en esta reflexión y pensamiento crítico, a veces creemos entender algunas cosas que creemos haber comprendido. Esto me ha pasado y justamente entro en debate porque al momento de que siento que lo comprendo, vuelve algún otro argumento del profesor o de la profesora y vuelvo a cuestionarme de lo que yo había entendido y comprendido. Esto me invitó a volver a investigar, a volver a indagar y a volver a formular un pensamiento crítico de lo que estaba viendo en clase. Y es un ejemplo claro de lo que nos explicaba el autor, el cuestionarse y reflexionar sobre el aprendizaje que vamos aprendiendo día con día. El autor también nos resalta que la educación es limitada. La educación no puede cambiar al mundo por sí sola, pero sí puede ayudar a transformarla. Y aquí es donde entra el feedback. Primero, ¿qué es el feedback? El feedback, o también llamado retroalimentación, es la respuesta que se le da a una persona sobre su desempeño. Es decir, los comentarios que le podemos hacer constructivamente a una persona sobre el desempeño de alguna actividad en específico que esté realizando. Un ejemplo de ello personal, uno de nuestros maestros nos dejó una actividad, un proyecto sobre un tema en específico de su materia. Y al finalizar la evaluación, el maestro nos hace los comentarios y críticas constructivas sobre lo que visualiza en este proyecto y sobre cómo podemos mejorar para poder seguir creciendo. Otro ejemplo de ello es en el trabajo. A veces en algunos de los empleos suele haber feedback y creo que esto es importante porque al momento de que uno intercambia comentarios constructivos con alguno de sus compañeros, se puede reconocer la validez de nuestro desempeño, tal vez de algunas cosas que somos buenos, pero también el cómo podemos mejorar como personas. Y es un intercambio constructivo de una persona a otra en la que podemos reconocer que es súper bueno en esto y que creemos que puede mejorar implementando esto. Justo lo comentábamos en mi trabajo y se le había hecho un feedback a una persona en la que se le reconocía el valor de su desempeño al momento de realizar reportes y análisis de tiempos, y también se le hizo los comentarios de cómo podría mejorar esa actividad, pues no sé, tal vez reduciendo el tiempo para poder realizarlos o siendo un poco más concretos. El punto es que son con comentarios constructivos que ayudan a la persona a poder mejorar y partiendo de su desempeño. Justamente el feedback en la escuela nos hace entender que no transforma por sí mismo al alumno, sino que lo invita a reflexionar y a ser autónomo partiendo de ese pensamiento crítico. Fortalece el diálogo, da una postura desde una retroalimentación liberadora y justamente nos recalca que es acompañar y no imponer. Y esto es algo muy importante porque a veces no todos lo llevan a cabo. Una cosa es imponer y caer en el maestro técnico, porque al final del día es como si las cosas estuvieran programadas, y creo que caer en este razonamiento es caer en el hecho de que justo no vamos más allá, no vemos una visión diferente a la que a veces algunas personas están acostumbradas a ver. ¿Por qué? Porque si esto está establecido así, así se va a quedar. Pero, ¿qué pasaría si fuéramos más allá de lo establecido? Yo pienso que el verdadero sentido del feedback está entre esa unión de la acción y la reflexión, porque como menciona el autor, educar es un acto de amor y valentía, y creo que
muchos de estos ejemplos los vemos en el día a día, no solo en la escuela, sino también en la vida cotidiana, y nos invita a reflexionar esa parte, ¿no? Porque al final creo que en muchos sentidos, cuando reflexionamos, cambiamos nuestra visión, y esto es algo que fomenta al cambio, al paso, para poder ver una nueva visión, una transformación social y un nuevo pensamiento crítico. Dialogar sobre el proceso del aprendizaje es sumamente importante para que los alumnos se sientan en confianza, se sientan con esa armonía de poder ser incentivados a un pensamiento más reflexivo, a un pensamiento más crítico, a una participación activa, porque partiendo de esto, que es sumamente importante, nos ayuda a poder ver, como lo mencioné anteriormente, una nueva visión y hacer un acto de transformación. Muchas gracias por ver este video.